Sí, muchas gracias. Presidenta, buenas tardes a todas sus señorías. También sumarme a las palabras de condolencia que nos ha trasladado la señora consejera, y hoy nos presenta un decreto ley, el 24/2012, en que se adoptan materias de medidas de empleo y servicios sociales como consecuencia de la situación generada por el COVID. Yo le voy a hacer algunas consideraciones importantes para evaluar el texto y creo que debemos empezar por ponernos en situación y hablar de los datos del paro, que la verdad, señora Blanco, que no son nada alentadores. 955.000 parados en Andalucía, un crecimiento interanual del 25% y 200.000 personas paradas más desde que ustedes gobiernan, y además con unas expectativas que no son nada buenas. Usted misma ha hablado hace unos días después de las posibles cifras en las que podemos vernos en poco tiempo, cosa que nos preocupa, como es lógico, pero también supongo que le preocupa a su Gobierno. Y yo creo que estas cifras justifican para que ustedes se replanteen y tomen conciencia de algo muy claro y cuáles son los problemas de los ciudadanos. Ustedes deben dejar de un lado la propaganda y el autobombo y deben centrarse en temas fundamentales como son la salud, la educación y el empleo, pero también deberían dedicarse a desarrollar una política universitaria donde no tenga que venir nadie a sacarle los colores diciéndoles al Gobierno andaluz cosas tan simples como estas. Por muy importante que sea el show de Bertín, señor consejero, que es, según ABC, uno de los destinatarios de esa transferencia, más importante es, en mi opinión, la educación superior de los andaluces, su desarrollo científico y la capacidad de desarrollo de sus empresas. Eso le decía el rector de la Universidad de Sevilla, que precisamente le leía a ustedes la cartilla por ese recorte de 135 millones que nosotros ya llevábamos denunciando hace tiempo, y ese traspaso que ustedes han hecho de fondos del COVID para la radiotelevisión andaluza. Permítame, señora consejera, que después de estas tropelías sobre el uso que ustedes le dan a esos recursos públicos que deberían ir destinados a mitigar la pandemia, desconfiemos de las iniciativas que usted plantea en esta Cámara. Y este decreto no es ajeno a esa forma de actuar de su Gobierno. Para 9 millones de euros para ayudas al alquiler de los autónomos no hacía falta un decreto ley, señora consejera. Solamente con sacar una orden de convocatoria de subvenciones tenía usted pues más que suficiente. Lo que pasa es que usted presenta este decreto ley con trampa, de forma urgente y extraordinaria, pero lo que usted viene es a modificar la Ley de Servicios Sociales. Me voy a referir a esto antes que evaluar las ayudas de autónomos, y ustedes, en resumidas cuentas, lo que vienen es a quitar a los ayuntamientos la competencia en dependencia. Eliminan esa capacidad que tienen los trabajadores sociales, tanto en municipios de más de 20.000 habitantes como a través de las diputaciones, en tramitación de solicitudes, realización de PIA y el seguimiento. Ustedes aquí lo han vestido de agilización de trámites, pero para nosotros lo que ustedes pretenden es ocultar los datos que esa gestión del Partido Popular y Ciudadanos tienen en la Ley de Dependencia. Precisamente son 112.000 personas en listas de espera. Lo que es peor, 18.000 andaluces han fallecido esperando una valoración. Es una temeridad que ustedes aborden la modificación de la Ley de Servicios Sociales sin contar con los ayuntamientos y sin contar con los sectores implicados, y lo hagan por la vía de un decretazo, ¿no? Y en concreto con las ayudas al alquiler para autónomos, sabemos que se sentaron en la propia consejería con las organizaciones de autónomos, pero me tiene que permitir que le diga que su política de autónomo tiene más de propaganda que de realidad. 9 millones de euros es claramente insuficiente, que además va a beneficiar a pocos trabajadores por cuenta ajena. Usted siempre dice que sus medidas de autónomos son un guiño, pero los autónomos no viven de un guiño. Señora consejera, nos parece insuficiente los 7 millones en general para el alquiler para personas autónomas, pero también nos parece insuficiente los 2 millones para el ocio nocturno e infantil. Usted precisamente ha recogido el sector del ocio infantil gracias a una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Eso al señor Candón se le ha olvidado, pero también tenía que haber sido clara, señora Blanco. El ocio infantil pues no ha podido retomar la actividad en Andalucía por decisión de su Gobierno. Hay otras comunidades autónomas en las que está abierto y funcionando con normalidad, pero nosotros, como somos una oposición útil, una oposición rigurosa, pues nos dedicamos a escuchar a los colectivos y a traer al Parlamento las reivindicaciones, y de ahí que usted incorporara a este decreto ley esa petición del sector del ocio infantil. Pero mire, poniendo los datos sobre la mesa, señora consejera, que demuestra
lo que llevamos bastante tiempo diciendo, que su política de autónomos pues solamente está basada en el autobombo. Yo lo tengo que decir que mucho ruido, pero pocas nueces. Según su propia información, ustedes anunciaron 50 millones de euros para las ayudas de 300 euros para autónomos y mutualistas y ha ejecutado solamente 12 millones de euros. Anunciaron 160.000 autónomos como posibles beneficiarios, pero usted pagó, según lo que dijo en la última Comisión de Empleo, ayudas a 42.000 autónomos en Andalucía y también mutualistas. Esto pasa de ser un guiño, que usted lo llama como la política del guiño, a ser un auténtico fracaso. Y además, si tenemos en cuenta también y lo comparamos con la política de autónomos del Gobierno de España, yo sé que al señor portavoz de Ciudadanos pues no le gusta, pero claro, no le va a gustar cuando usted, no sé si usted lo sabe, pero el Gobierno de España ha atendido en Andalucía a 260.000 autónomos con una prestación periódica, con una cuota exonerada. Usted esos detalles lo ha obviado. Supone 660 millones de euros para los autónomos andaluces. Ustedes han ejecutado 12. Nosotros hemos pagado en prestaciones a los autónomos andaluces 660 millones de euros. Usted, el alcance de vuestra política no llega ni al 2% de lo que ha hecho el Gobierno de España en esta tierra. Y mire, ustedes también han hablado de la inyección de liquidez que suponen vuestros instrumentos financieros que se han dedicado a facilitar la financiación. Usted ha hablado, señora Blanco, de 4.000 operaciones, préstamos avalados por 113 millones de euros. ¿Usted sabe cuánto supone los fondos ICO del Gobierno de España en Andalucía? 108.000 operaciones que suponen 10.200 millones de financiación para autónomos y pymes. Y mira, tengo la respuesta suya, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice usted, señora consejera, los microcréditos para autónomos a través de garantías, solicitadas 700 ayudas, formalizadas 325. No ha pagado usted ni 3 millones de euros. Estos son los datos suyos. Y estamos diciendo que el Gobierno de España ha pagado 10.200 millones de euros a los autónomos andaluces. Claro, esto es lo que pasa, señora Blanco, esta evidencia que le pongo aquí, que no me lo invento yo, que lo firma usted. Esto es lo que pasa cuando su política de autónomo tiene más propaganda que realidad. Y el decreto también hablaba de la forma de financiación de las ayudas de autónomos. Ustedes presumen que se financian con fondos propios a través del servicio, del servicio 01, pero claro, los datos son muy evidentes. Son los datos que usted manda a la Oficina del Control Presupuestario a fecha de agosto de 2020. Usted ha ejecutado programa 7012, que es el que usted dice en el decreto de donde va a financiar las ayudas de autónomos, el 50%. Dice el señor Sánchez que cuando pactaron con el PSOE consiguieron 200 millones para autónomos. Pues, señor Sánchez, le vino usted a Ciudadanos mejor pactar con el PSOE que gobernar con el PP. Porque ¿sabe usted cuánto ha ejecutado de Fondo Social Europeo su Gobierno? Ese que es el partido de los autónomos, el 3%, a fecha de agosto de 2020. Le estoy diciendo que si consiguió 250 millones con el PSOE, pues le vino usted mucho mejor que gobernar con el PP. ¿Y sabe usted cuánto ha gastado de programa de autónomos de Fondo FEDER? El 0%. Señor Sánchez, 0%. Son los datos que ustedes mismos mandan a la Oficina del Control Presupuestario, o el 11% de los fondos finalistas que le envían el Gobierno de España. Yo no sé para qué ustedes confrontan tanto con el Gobierno de España si cuando le mandan los fondos no lo gastan. Aquí lo tienen ustedes. El 12% han gastado solamente ustedes del programa de trabajo autónomo y economía social. Y mire, ustedes dicen también en el decreto ley, que me llama poderosamente la atención, en su artículo 8, las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Pero claro, si no hubieran contratado miles de interinos saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad, pues eso sería creíble. Pero con lo que tienen ustedes montado en la Fiscalía, pues me dirá usted a mí la credibilidad que puede tener este decreto ley que llega a este Parlamento. Por tanto, señora consejera, yo me sumo a las palabras que dice el portavoz de Adelante Andalucía. Usted debe traer iniciativas de empleo a este Parlamento, pero solo, exclusivamente, iniciativas de empleo. No meta usted por la gatera lo que a su Gobierno se le antoje modificar para evitar una modificación de ley. Consideramos evidentemente insuficiente esos 9 millones de euros para atender el alquiler de locales, porque además ustedes no recogen a aquellos autónomos que puedan tener esos locales en propiedad y que tengan hipotecas sobre esos locales. Pero también le digo una cosa, lo que usted vaya a hacer por los autónomos, hágalo bien y hágalo pronto. No se fíe de lo que usted ahí tiene de compañero de Gobierno. Hágalo bien y hágalo pronto, porque los ciudadanos necesitan un Gobierno